Josué capítulo 4. Josué es un libro histórico en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 4 y el título es: ¿estás llevando tu piedra en el hombro? ¿Estás llevando tu piedra en el hombro? Usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Eso suena como penitencia. No es una penitencia. ¿Sí? No. Cuando hablamos de si estás llevando tu piedra en el hombro, hacemos referencia a lo que nos dice en la Biblia del capítulo 4 del libro de Josué. Nos habla de las 12 piedras tomadas ¿de dónde? Del Jordán. Del Jordán. Del Jordán. 12 piedras. Ahora bien, encontramos que en este pasaje de Josué, ese hombre que Dios preparó para continuar la labor que Dios había llamado a Moisés, pero de una manera diferente, introducir al pueblo de Israel de esa generación, no de la que había salido de Egipto, sino de la que de 20 años de manera ascendente, que los que habían salido habían dicho: estos van a morir, nuestros hijos van a morir en el desierto. ¿Sí? Que habían salido era del desierto, no de Egipto, sino del desierto, para entrar a cruzar el Jordán. Encontramos que Josué, Dios le da unas instrucciones muy claras, y usted como líder debe tener esa comunión con Dios para escuchar e entender que Dios siempre habla claramente, dando instrucción. Y mis amados, encontramos esa narración de cómo Dios le pide a Josué que construya, que vaya él a construir un monumento conmemorativo, es decir, de recordatorio del cruce del río Jordán, del río Jordán. Déjeme decirle que ese monumento va a servir para que las generaciones, escuche, las generaciones futuras, ¿sí?, lleguen a saber lo que Dios hizo con los que habían salido del desierto a poseer y conquistar la tierra prometida. ¿Y qué había hecho? Dios secó las aguas del Jordán y agrega de la misma manera como lo hizo con el Mar Rojo, con un significado muy diferente. Pero Dios es el Todopoderoso, el cual hay que recordar, y Dios le da eso como señal a Josué, para que les diga a los que habían salido del desierto a poseer. Y encontramos, mis amados hermanos, que ese cruce del Jordán a la tierra prometida tenía que dejarse una evidencia, una señal de que Dios había obrado poderosamente. Ahora bien, permítame preguntarle, porque esto es interesante, porque ¿dónde está tu piedra llevada en el hombro? Llevada en el hombro. ¿Cómo así? Y hace referencia, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver? ¿Y qué van a oír nuestras futuras generaciones de esa relación y de esa vida en Cristo que usted tiene de parte de Dios? De lo que Dios ha hecho en la vida suya. ¿Qué están oyendo nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros vecinos con quienes nosotros nos relacionamos?
en la cual usted, de igual manera como estos 12 hombres, uno por cada tribu, y eso habla de unidad, cogieron esa piedra, y cuando habla de piedra no habla de algo pequeño, no, tenía que ser algo significativo porque tenían que cargarlo en el hombro, no en la palmita así, que nadie lo ve, no, algo observable, visible, y no de cualquier lugar, de la obra milagrosa que había hecho Dios, del Jordán, de ahí donde estaban los levitas cargando el arca de la alianza, de ahí, ¿sí? En la cual tenía que ser visible. ¿Qué están viendo nuestras generaciones futuras de lo que estamos haciendo hoy en día? Pero no solamente ver, sino van a oír. Vemos que el ser humano, Dios le dio la dotación de hablar. Escuche, todo ser vivo, Dios le dio la capacidad de comunicarse. Pero el único ser que tiene la capacidad de hablar, verbalizar, es el ser humano, porque Dios lo hizo a imagen y semejanza. Los animales no hablan. El loro solamente es un ser parlante. Tenemos un parlante, pero él no habla, solamente reproduce el sonido de los signos, de los instrumentos. Repite. ¿Qué van a escuchar de nuestros hijos, de nuestras hijas? ¿Qué van a escuchar de las personas que nos conocieron cuando ya no estemos aquí? ¿Sí? Porque vamos a encontrar por qué el Señor les pidió a ellos. Ahora, miren que lo estamos ubicando primeramente que están recogiendo. Pero no solamente recogiendo. Nos dice el versículo 1 al 3. Al 3 de ese mandato. El Señor le dice al líder, a Josué, que tenían que hacer 12 piedras. Ahora, 12 piedras porque tenía que ser uno de cada representante de cada la tribu, 12 tribus, las 12 tribus. Ahora bien, el que usted tenga esa piedra en el hombro, ¿sí? Es compromiso de obedecer al Señor, ¿sí? Ahora, usted no se debe quedar con ella, pero debe tomarla, debe recogerla, debe obedecer. Y déjeme hacerle también nuevamente esa pregunta. ¿Qué están oyendo de usted? Acuérdese que ese monumento era para recordar. Vivimos en una sociedad que se comunica porque es un Dios que se comunica con su creación. Nos habla, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, el Salmo 19:1. Y vemos en las redes sociales, anteriormente era el periódico y todavía es el periódico, los medios masivos de comunicación, la televisión. ¿Y qué están oyendo nuestros hijos? En vez de también escucharnos a nosotros, así como ese monumento va a hablar de lo que Dios hizo, de que cruzaran en el mar en seco. Ahora, no quiero ahondar en el tema de la comunicación, sino en que usted y yo debemos ser aquellos que le recordemos a la generación presente y futura de lo que Dios hace, hizo y seguirá haciendo. Y permítame entonces, ya entrando a esos aspectos en los cuales se dio eso. Primeramente, obedecer. Dios le habla a Josué de cómo lograr que usted llegue a escuchar que Dios, escuche, es Dios. No fue Josué que se inventó eso. No. Encontramos que es Dios el que nos pide levantar esa señal o ese monumento. No para un altar de idolatría, no, de evidencia
de lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo. ¿Sí? Y nos dice el versículo 1 y 3 de Josué capítulo 4. Permítame leer la primera parte. Dice, cuando toda la gente hubo ¿qué? Acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué. ¿Quién habló? Jehová. Diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles. No es una sugerencia, Es una orden. es una orden. Y si usted no sabía eso, hoy el Señor te está dando esa orden. Si eres de los que pasaron de el desierto a conquistar, a cruzar, ahora nos dice algo poderoso que lo compartíamos la vez pasada. No era para que usted cruce solamente, dice que cruzaron todos. Y que continúan de cruzar, dejar una evidencia de que Dios es fiel y que Dios obra a favor de los que creen en Él. Amén. No en los que creen en Josué, no crea plenamente en el hombre. Debe confiar, sí, pero confiar de que ese líder, ese hombre, esa mujer va a fallar. Crea en lo que Dios dice a través del hombre. Y Dios habló a través de Josué diciendo, tomad entre las tribus uno, es decir, 12. Y de ellos tienen que levantar un monumento. Ahora la pregunta es, escuche bien, ahí nos dice el capítulo 4, versículo 1 de Josué hasta el versículo 24. Pregunto, mis amados, ¿ahí dicen los nombres de esos 12? No. ¿Cómo, mi hermana Blanca? No. ¡No! Pero representa. Claro, pero no dice los nombres. Ahora, en Números capítulo 13 nos habla muy claramente de los 12 espías que tenían que ser de la misma condición. De cada tribu uno. Y dice los nombres. Incluso va a decir el verdadero nombre de Josué, Oseas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios oculta, no da los nombres? Porque le hace la invitación a usted que cualquiera, incluso usted puede ser en su familia ese que levante ese monumento. Levante ese monumento. Cualquiera, ojalá fueran todos en su hogar. Y es lo que Dios quiere. Pero lo que dice ahí no que sea solamente el esposo. Sí debe ser el hombre, el esposo, el que esté ahí arrodillado orando. Pero también puede ser la mujer, la madre. Uno de los testimonios maravillosos que encontramos es la madre de los Wesley. Y muchos utilizan esos estudios de esta mujer para formar crianza cristiana. Y vemos, mis amados hermanos, que muchas veces ese hijo es el único cristiano en la casa que ha nacido de nuevo y es el que levanta altar a través de la oración, a través de meditar y vivir la palabra. ¿Estás llevando esa roca en tus hombros? Esa piedra. Y no nos dicen los nombres, versículo 4 de Josué capítulo 4. Porque Dios quiere que usted escuche esa orden y la obedezca. No espere, no, es que mi esposa es la que, no, ella es la que siempre motiva a mis hijos a orar, no, ella es la que es cristiana, no. También te está hablando a ti, en la cual tu sobrina o tu tía o tu hermana es la que lleva la roca, pero también Dios quiere que tú también tengas esa comunión a través de ese arrepentimiento genuino, llegues a ser salvo a través de la obra de gracia en la cual Cristo pagó nuestro pecado. Primeramente, es Dios el que nos pide levantar esa señal o ese monumento. Pero también encontramos, mis amados hermanos, que somos escogidos. Por eso nos dice
ahí los nombres eran escogidos y no al azar, escogidos por Josué, al cual Dios le había hablado. Fuiste escogido para esta salvación, pero también para construir un testimonio a tu generación presente y futura de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas personas Dios los sacó del desierto y del Egipto, del pecado, de la mentira, del alcoholismo, de la prostitución? Los sacó del orgullo, de la prepotencia, de la arrogancia, del robo, para ser escogido, para construir un monumento de testimonio de lo que Dios hizo en tu vida y puede hacer en esas generaciones futuras. ¿Qué escuchamos a través de las redes sociales y las noticias? Realidades. Pero déjame decirle que lo que Dios ha hecho en tu vida es una realidad que debe ser conocida también. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3 va a decir que ustedes y mi persona somos carta abierta al mundo leídas, en la cual Dios cada día escribe lo que Dios quiere que nosotros cumplamos según la voluntad de Él. Mis amados hermanos, somos escogidos, no por una religión que nos bautizó siendo niños, en la cual usted ni siquiera hablaba, ni siquiera opinó que lo bautizaran. No. Igual que Jesús, un día usted tomó la decisión de bajar a las aguas como testimonio. Sumergido, estaba muerto en pecado. Emergido, resucitado a una nueva vida. Usted no está aquí porque antes de que nacieran lo habían consagrado. No, ya Dios lo había llamado para esta salvación tan grande. Tercero, mis amados hermanos, hay que conmemorar, hay que recordar las obras de Dios en nuestra vida. Versículo 6 hasta el versículo 9 del capítulo 4 de Josué. Y ahí dice, permítame leer esta parte la voy a leer, en la cual nos dice este pasaje, versículo 6 del capítulo 4 de Josué. Dice, para que esto sea señal entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Es para usted, es para mí. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres, ¿cuándo? Mañana. En la cual usted y yo de pronto ya no vamos a estar. Mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Papá, ¿cómo era mi abuelo? ¿Cómo era la vida de mi abuelo? Porque he escuchado que era así, y golpeaba así, te golpeaba a ti, gritaba, eso era cierto. Y esa persona va a decir, sí, él era así. Pero un día llegó cambiado y no sabíamos ni yo entendía por qué. Y un día, domingo, se levantó temprano y le dijo a mi mamá, a su esposa, a mi mamá, con respeto, necesito que se preparen, vístanse, desayunen, que hoy vamos a ir a un lugar. Y esta mujer temerosa, pensando, ¿y ahora dónde me va a obligar a ir? Estoy contextualizando en lo que Dios hace, así como hizo con ellos, Y cuando cambian los niños y desayunan y van vestiditos, este hombre, como hace mucho tiempo no hacía, agarra de la mano a esa mujer y la agarra como no para maltratar,
sino para llevarla. Y ella toma a sus 2 hijitos también y se van. Y cuando van caminando, ella empieza a preguntar: ¿a dónde? ¿A dónde? Y van llegando a un templo. Y cuando llegan a ese templo, él los ubica, los recibe a alguien en la puerta, y ese que los recibe abraza a este hombre y le dice: qué bueno que regresaste después de haber hecho ese testimonio de confesar tus pecados a aquel que perdona pecados y cambia las vidas. Y esta mujer empieza a ver a este hombre que ahora está en ese lugar y recibe una Biblia, y empieza a este hombre, y hay alguien que se le acerca también y se le sienta para explicarle. Y esos niños empiezan a ver que empieza este hombre ya adulto a explicarle a sus nietos que ese hombre, el cual cuando llegaba se escondía o temblaba, al llegar a ese lugar y escuchar y confesar sobre aquel que estuvo en la cruz y cambia vidas, porque nos pasa de muerte a vida al nacer de nuevo. Ese hombre que cada vez que llegaba 5 días antes del pago se perdía y gastaba de manera mala vida, ahora se convirtió en un altar de que Dios cambia y transforma vidas. Y aquí usted y yo somos testimonios de que somos un monumento de que Dios transforma vidas. Pero para eso usted tiene que cargar esa piedra en el hombro para todos los días levantar ese monumento. Va a haber momentos en los cuales usted va a querer tirar esa piedra, pero lo van a ver a usted. La pregunta es: si ahora soltaste la piedra y nos has continuado construyendo ese testimonio de cambio, de transformación, puedes ahora levantarlo y continuar. El diablo no va a querer que usted lo haga. Acuérdese lo que leíamos, que Pedro negó una sola vez. 3 veces. No sé si ahora estás en la primera o segunda, no importa. Lo que quiere decir ahí es que estás negando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Dios, al Señor. Y déjame decirle que antes de que usted lo niegue, ya el Señor le había dicho a Pedro. No para tú decir: ah, sí, como yo soy débil, es que yo soy así. No, el Señor después le dice a Pedro que él va a ser restaurado y que para que confirme a los hermanos de que el Señor perdona, reconcilia y restaura, levantando altares de que Dios hace la obra, no nosotros. Aquí estamos no porque usted se levantó temprano y se acordó: ay, tengo que ir. No, el Señor te preparó a venir a reunirnos para adorarle y exaltarle. Y vemos, mis amados, siguiendo la lectura, en la cual nos dice en el versículo 6 de Josué capítulo 4: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para ese día. Para siempre. Para siempre. Para mañana es tarde, mis amados, que usted continúe con ese testimonio de vida, tocando la vida de sus hijos y de sus hijas. Vuelvo y les recuerdo, usted muchas veces se va a cansar e incluso va a querer soltar, pero tiene que continuar construyendo, recordándoles a esos hijos, a esas generaciones presentes y futuras,
lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Amén. Y mis hermanos, ya para terminar, encontramos el propósito futuro y presente de Dios. Josué capítulo 4, versículo 21 y 24. Permítame leer para usted. Muy similar, pero aquí va más allá. Cómo Dios transforma la vida suya y por qué y para qué secó el Jordán. Pero también había anteriormente dividido el Mar Rojo. Dice el versículo 21 y versículo 24 del capítulo 4 de Josué. Permítame leer para usted y dice así: y habló a los hijos de Israel, a usted y a mí, diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, habla de nietos, y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, declarar. Imagínense esa palabra maravillosa, dejar en claro. Usted no puede decir: no, es que yo no creo que mi papá era cristiano, yo no sé si él llevaba una vida religiosa. No. Debe dejar en claro que usted era una persona nacida de nuevo. Diciendo: Israel pasó en un puente, no señor, en seco por ese Jordán, porque ¿quién? Jehová, vuestro Dios. Miren que le habla a ellos de que es el Dios de ellos. Vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habían pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra, ahí están sus vecinos, ahí están sus compañeros de trabajo, ahí están sus familiares que no son convertidos, conozcan que la mano de Jehová es poderosa en lo que ha hecho en la vida suya y en la vida mía. Es poderosa para que temáis, tengan reverencia, respeto a Jehová, el Dios de ellos. No, vuestro Dios, hijo, es tu Dios, así como fue de mi abuelo, de mi abuela, así como lo fue de mi papá. Ahora es tu Dios también, que cambia. Vuestro Dios, todos mis amados, los días. Ese es el Dios que tú tienes, el cual usted debe edificar ese testimonio de vida para todos el mundo. Dice ahí, para que todos los pueblos de la tierra, y gracias a ese testimonio estamos aquí. Amén. Estamos hablando de ese testimonio. Y déjame decirle que de usted también están hablando de ese testimonio del que el Señor ha hecho en su vida. Persista, insista todos los días hasta que el Señor lo llame a su presencia o hasta que el Señor venga. Amén. Maravilloso Dios, aquí estamos. No por nuestras fuerzas, Señor. No porque hoy tuvimos un sueño liviano, sino porque tú pusiste ese querer y el bien hacer en el proceso que tú tienes con nosotros, de levantar ese monumento que es nuestra vida, de testimonio de lo que tú has hecho con nosotros. Señor, muchas veces vamos a desistir, muchas veces nos vamos a cansar, pero tú nos mandas todos los días a levantarlo para tocar vidas que algunas ni siquiera vamos a conocer,
sea si nos permites tener nietos, bisnietos, etc. Pero que hablarán de lo que tú hiciste un día en nuestra vida, de transformarnos, de cambiarnos a la imagen de Jesucristo. Señor, debemos recordar a nuestros hijos que tenemos el único y verdadero Dios que mantiene su propósito y cumple sus promesas. Te lo suplicamos, te lo imploramos. Señor, guíanos e ilumínanos por tu nombre, oh Cristo. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados, a ustedes y a sus vidas. Amén.